Capítulo 10. En su vida, nunca llegó a elegir un camino, tal vez porque estaba roto no tuvo la oportunidad de elegir un camino para sí mismo. Comenzó con Kiritsugu y su sueño de ser un héroe justiciero que no tenía nada de justicia en sus acciones, solo el deseo egoísta de un hombre para justificar sus acciones. Pero ahora todo parecía curioso, con sus suicidios impedidos en múltiples ocasiones, se preguntó si realmente merecía morir, no porque se sintiera culpable o deseoso de encontrarse con su hermana, era solo que por primera vez en su vida alguien quería que viviera para sí mismo. Tantas muertes interrumpidas fueron una clara señal de que su vida no debía terminar ahí. Ya no estaba sujeto a su vida pasada llena de errores y dolor, pero eso no significaba que se detendría en su misión. Tal vez era el momento de darse cuenta de una nueva oportunidad y solo tal vez perdonarse, pero sabía que no sería fácil, más cuando se negaba a olvidar a su hermana y las muertes que ocasionó. Sin embargo, no se concentraría en las pérdidas, sino en las victorias. Aunque lo hubiera ignorado durante todo ese tiempo, la verdad era que las vidas que salvó llegaron a tener una vida más plena, dándoles los recursos para irse y vivir en vez de quedarse a morir. Para darle esos recursos tuvo que matar a otros, que eran reconocidos como héroes en su país, pero en ese lugar desértico, ellos eran los villanos y él, el héroe que los salvaba de sus enemigos. Con una nueva oportunidad comenzaría a elegir un camino que le diera la paz que tan desesperadamente estaba buscando y se negaba a pedir ayuda para encontrar. Pero en esta ocasión y la razón por la cual estaba decidido a darse cuenta de una oportunidad fue la diosa que a pesar de todo se negoció a dejarlo ir. Para alguien que había vivido en la era del hombre, el concepto de lo divino era algo imposible de entender, mas cuando ahora era hijo de la diosa de la justicia, sin duda el mundo fue gracioso al estar cerca de la única diosa que representaba algo que él nunca representaría. Siendo el antagonista de los deseos y virtud que representaba la diosa. La carreta estaba agitándose con fuerza mientras Ryu miraba el cielo azul. Habían pasado unos 20 días desde que abandonó Horario, dejando atrás toda su vida como aventureras que lucharon contra Evilus, pero con el dolor y la pérdida de sus compañeras ellos habían logrado sobrevivir. Su sacrificio nunca sería olvidado mientras ellas vivieran y lucharan aún por la justicia por la cual murieron. Pero Ryu estaba dudosa de seguir la justicia que tanto habían seguido. Después de todo ella misma había cambiado debido al dolor y en lo único que pensaba era en matar a todos los miembros de Evilus, no importando mancharse la mano de sangre. Off. Ryu se sujetó la cabeza debido al dolor que sentía. Girando la cabeza se encontró con la mirada molesta de su capitán que tenía los brazos cruzados. Deja de pensar en venganza Ryu. La elfa se le quedó mirando por unos segundos antes de bajar la mirada, sin decir nada a Alice la acompañante sentándose a su lado. ¿Sientes que la justicia que tanto perseguías te ha abandonado? Las palabras de Alice dejaron a Ryu confundida, llegando a levantar la mirada solo para que viera la mirada triste de su capitán. Por mucho que me gustaría cazar personalmente a los miembros restantes de Evilus, sé que eso me alejaría de la justicia que nos unió. Manchar la justicia de la diosa sería como insultar a nuestras compañeras caídas. Quedándose en silencio, ambas miraron al frente como si recordaran viejos tiempos en los cuales todo era felicidad. Cuando Ryu estaba lista para hablar fueron interrumpidas por varios monstruos que salieron corriendo de los árboles cercanos. Encárgate de esto Ryu, necesitas soltar un poco de energía. Agarrando las riendas Alice miró como Ryu saltaba a la batalla con mucho salvajismo. No había grito ni declaraciones de justicia, solo la ira reprimida que al fin era expulsada. Diosa debería tomar un descanso. Kaguya que estaba detrás del carruaje miró como Ryu mataba a los monstruos cercanos, todo mientras Kaguya tenía su espada en su regazo lista para ser desenfundada. Estoy bien. La diosa que estaba mirando a Shiro se mareó casi cayendo a un lado frío, pero Lyra la sostuvo. Diosa debes tomar un descanso, si te encuentras agotada no podrás ayudarte. Lyra usando su estrategia engañó a su diosa que estaba al borde de desmayarse por la agotación. Obligando a la diosa a dormir al lado del joven miembro de familia, Lyra acompañaba a Kaguya que estaba mirando a Ryu en silencio. Ambas no hablaron en un comienzo debido a que no querían llamar la atención de Ryu que mataba monstruos cerca de ella. ¿Crees que se recupere? Lyra que se acariciaba su cicatriz no pudo evitar sonreír. ¿Sucede algo? Kaguya enfocó ahora su atención a su compañera. No, solo me preguntaba qué habría pasado si hubiéramos muerto. ¿Cree que Ryu se habría recuperado? Kaguya la miró unos segundos antes de suspirar y sujetar su brazo amputado. Sé cómo se siente la pérdida, la impotencia, pero estoy segura que se recuperará con el tiempo o al menos aceptarlo.
¿Cómo estás segura? Kaguya la miró antes de sonreír, porque pasé por ello, pero a diferencia de entonces yo no tenía amigos con los cuales contar. Lira similar derrotada, sacando de su bolsillo una bomba se lo arrojó a un grupo de monstruos que se acercaba. ¿Crees que el pueblo esté ileso? Kaguya, que estaba reflexionando, suspiró. No lo sé, hay demasiados monstruos como para estar seguro. ¿Crees que el niño estará feliz de ser parte de nuestra familia? La pregunta de Lira hizo pensar a la vicecapitana de la familia Astrea, ya que, a pesar de todo el caos de hace unos días, el informe médico que el dios Dian Zets les entregó fue algo desalentador, ya que ahí mostraban algo. No lo sé, todo dependerá de él. Cuando despierte sé que la diosa no se molestará si él decide irse, pero me gustaría que se quedara. La Payuma a su lado ascendiendo mientras sacaba una hoja de su bolsa de dormir. ¿Quién imaginaría que este niño tuviera tantas habilidades? No es cualquier niño, su pasado y resistencia sin duda habilitarían las habilidades que tiene, pero me enoja saber que todas esas habilidades obtenidas fueron el precio de una vida llena de dolor y eso me asquea. Oh, lo sé, pero no tienes que preocuparte por lo que no puedes controlar. Asintiendo con la cabeza miraron sus manos, el recuerdo vivido de la masacre de su familia aún está fresco en su mente. Bueno Kaguya, ya que la diosa está agotada deberás tomar una ruta. Con la mano extendida Lira le dio un pergamino que desenrolló con la mano, mostrando el mapa del continente, con un dedo mostrando horario y el pueblo al cual se dirigieron. Si el niño no estuviera herido, creo que podríamos haber ido al mar. La Payum la miró unos segundos antes de sonreír. Debes llamarlo Shiro, ahora es miembro de nuestra familia, ya lo sé, solo me siento un poco inquieta. Kaguya a pesar de todo quería mantener alejado el término de hombre adulto en un niño que ya había pasado una vida de mucho sufrimiento. Bueno, tendrás que acostumbrarte. Dejando el mapa a un lado levantó su mano a sus ojos, específicamente la cicatriz en sus ojos. Espero que el niño pueda adaptarse a su nueva vida como aventurero. Soltando un suspiro Kaguya, parecidos antes de ver al niño dormido. Aquellos que sirvieron como esclavos siempre son propensos a odiar a todos. Tendremos un gran camino por delante si queremos que se adapte a la vida de aventurero. Después de que llegaron a la frontera del pueblo, desde la distancia pudo ver cómo la bandera de una familia que se consideraba nómada se alzaba imponente en la cima de una torre, como una declaración de que el pueblo estaba bajo su protección. Como símbolo de la familia se encontró una media luna con un arco y flecha, una clara referencia a la diosa que protegía la ciudad. Su carruaje al estar cerca de la entrada del pueblo fue detenido por los guardias que resguardaban la entrada, algo que ayudaba a controlar a la ciudad quienes entraban y quienes no. En este caso dos guardias que lucían muy jóvenes se les quedaron mirando por un tiempo hasta que vieron una carta con el sello del gremio de horario. Pero lo más llamativo para los guardias fue ver el nombre de la familia que estaba entrando en el pueblo. Si bien Horario se encontraba alejado del mundo, las historias de sus aventureros y los aventureros más fuertes siempre se extendía por todos lados, siendo el principal comunicado que propagaban los comerciantes. Por su lado la familia Astrea era conocida por sus incursiones que atacaban al villano, ayudando a los inocentes y salvando a los heridos. En este caso para un pequeño pueblo alejado del mundo, la llegada de una familia poderosa fue como la lluvia en un día soleado. Sin embargo, la familia Astrea, que se consideraba una familia poderosa, estaba en una situación delicada debido a muchos factores que se levantaron solo para derribarlo. Con Alice guiando a los caballos, fueron directamente al gremio del pueblo. Algo que siempre era llamativo en un pueblo, fueron los grandes pilares o edificios que representaban al gremio, como una señal o foco de iluminación que declaraba la protección de la ciudad de aventureros. Pero al ser un gremio alejado de la mazmorra, el principal trabajo del personal era contabilizar el pueblo, además de mantener el registro de los monstruos que atacaban los pueblos. De llegar una horda grande podía pedir apoyo al gremio principal para ayudarlos. Cuando Alice llegó a un edificio que se encontraba en el centro del pueblo, miró atentamente el letrero que tenía en la cima gremio de Cadia. Bajando la mirada comenzó a buscar a los posibles aventureros que estarían en el pueblo. Normalmente cuando uno quiere ser aventurero, uno busca a un dios para pedir bendición y así ser aceptado en la familia. Ya que muchos dioses no siempre aceptan a todos los aventureros que llegan a pedir unirse a su familia, para evitar rechazos y lograr hacerse un nombre antes de entrar en una familia o tener los requisitos necesarios. Los futuros aventureros viajaban por los distintos pueblos luchando con monstruos de menor nivel, llegando a tener experiencia y un reconocimiento del gremio. Cuando estos llegaran a ser más fuertes o tener un estatus adecuado para una familia, este podía pedir al gremio que intervinieran por él para así unirse a lograr a la familia deseada.
En esta ciudad, en cambio, el gremio parecía desolado, casi abandonado si no fuera por la mirada sorprendida de la recepcionista que se encontraba mirando unos documentos. Buenos días, mi nombre es Alice, capitana de la familia Astrea. La recepcionista se le quedó mirando por unos segundos antes de sonreír. Mucho gusto, mi nombre es Luna y estoy a cargo de este gremio. Debo decir que tu llegada es inesperada, ha pasado unos meses desde que vi a un aventurero. Ya veo, pero me gustaría arreglar un lugar para que mi familia pueda quedarse a descansar. Oh, entiendo, no se preocupe, me encargaré de buscar un lugar adecuado para usted. Asintiendo con la cabeza, Alice se giró para irse con su familia a esperar la noticia de la recepcionista, pero la recepcionista la detuvo. Espera, por favor. Agachándose comenzó a sujetar muchos papeles que estaban regados por el suelo, pero Alice se confundió cuando los vio. ¿Qué significa esto? La recepcionista, algo emocionada, comenzó a levantar una caja pesada. Lamento molestarla, pero ha pasado un tiempo desde que aventureros llegaron a este pueblo, por lo cual los problemas y necesidades se acumularon. Agarrando un fajo de papeles los esparció. No son trabajos difíciles, pero son complicados para las personas normales. Alice se inclinó para ver las supuestas solicitudes de ayuda. En la primera tanda de documentos podía ver cómo los aldeanos pedían ayuda para construir una casa, limpieza de establos, limpieza de un río, tala de árboles, mejoras de una carreta. ¿En serio? Alice no pudo evitar mirar a Luna, que tenía las mejillas sonrojadas. Sé que es un trabajo no adecuado para su familia, pero necesitamos ayuda en el pueblo. Desde que aparecieron los monstruos rojos, los novatos dejaron de pasar por este pueblo, prefiriendo rodearlo e ir a otro más alejado. ¿Cómo es posible que el pueblo no haya sido atacado si han aparecido varios monstruos? Todo se debe a la ayuda de la diosa Artemisa. Ella y sus cazadoras se encuentran cazando a las hordas que se juntan por el bosque. Alice había visto el símbolo de su familia, pero no creyó que la diosa se dignara a olvidar su cacería por una matanza de monstruos. Ya veo, pero mi familia no se encuentra en una buena disposición. Estamos aquí para alejarnos de los monstruos y darnos un tiempo para respirar. Dando una media mentira, espero a que no los molestaran ahora que estaban mentalmente inestables. Incluso ella, que parecía lucir bien, estaba rota. No habían tenido tiempo de llorar y lamentar por sus compañeras. Por mucho que haya deseado volver al calabozo y encontrar los cuerpos restantes de sus compañeras, supo que no habría quedado nada con los monstruos emergiendo. Todos sabían que los monstruos devorarían sus cuerpos antes de enterrarlos, así que con esa pena más sobre sus hombros solo pudieron distraerse. Ya veo, pero si es posible ayudarnos con algunos asuntos, serías de mucha ayuda. Dando una inclinación de cabeza, Luna le entregó un documento donde mostraba un alojamiento perteneciente al gremio y el cual usarían en los próximos días. Shiro había vuelto a ver el momento en el cual mató una vez más a su hermana. A pesar de ser un recuerdo y el tiempo que había pasado, la imagen y recuerdos de esos momentos aún lo atormentaba. Incluso las armas que vio en la guerra del Santo Grial comenzaban a desaparecer lentamente de su cabeza, dejándolos como cascarones vacíos. Incluso la espada sagrada de una tonta idealista comenzaba a desaparecer, quedando solo brazas de un recuerdo perdido. Sin embargo, con los recuerdos de sus actos atormentándolo cada vez que dormía, no sintió algún deseo de dejar de soñarlo, ya que a pesar de todo era lo único que le quedaba de su hermana. No importó que se sintiera indigno de tenerla en sus memorias o el de mencionarla, pero por primera vez desde que fue rescatado del fuego, sería tan egoísta como para negarse a olvidar el último rastro de amor que llegó a conocer en vida. Con esa decisión dramática llegó a levantarse una vez más. Apenas recordaba lo que había pasado en el calabozo, no dándole importancia al monstruo que casi mata a la familia Astrea, o lo cerca que estuvo de morir en ese momento. No le importaba después de todo. Pero lo que le importaba ahora era continuar con su vida, una donde por fin podría olvidar su pasado o al menos aceptarlo. En esta ocasión se encontró con algo extraño. Ya había pasado tanto tiempo moviéndose de un lado a otro que tener un techo fijo le parecería extraño. Para esta ocasión se encontró con un techo de madera antiguo. Podía notar el olor a madera mojada junto con el moho de las paredes. Mirando su alrededor, notó la ventana cerca de la cama en la cual se encontraba recostado. Cuando dio el primer paso fuera de la cama cayó de rodillas al suelo. Había pasado tanto tiempo sin usar sus piernas que había perdido la habilidad de caminar. Aún así, con sus piernas tambaleantes logró ponerse de pie. Su memoria muscular estaba poniéndose en marcha y sus pies, similares a la de un cervatillo, logró ponerse de pie. Poco a poco, como si fuera un bebé, comenzó a dar sus primeros pasos. No buscó ayuda y simplemente comenzó a practicar dando pasos en su pequeño cuarto.
Cuando consideró que ya podía caminar, fue directamente a la puerta de la habitación. Al abrirla se encontró con un pasillo lleno de puertas cerradas. El lugar lucía sombrío y abandonado para el que había dormido en lugares similares, pero lo que llamó su atención y le indicaba que no estaba abandonado fueron las voces que se escuchaban aún con pies temblorosos. Comenzó a dar sus primeros pasos fuera de su habitación, pero con lo que no contó fue el chirriante sonido de la madera debajo de sus pies, antes de darse cuenta de que varias figuras se asomaron por la escalera. Al verlos todos mostraban una expresión de asombro. ¿Hola? Su pregunta hizo que todas reaccionaran regresando en sí. Shiro, ¿cómo te encuentras? La primera en hablar fue Alice, que se acercaba a paso lento. Estoy bien. Cuando bajó el siguiente escalón se tambaleó lo suficiente como para caerse, pero fue sostenido. ¿No estás brazos bien? ¿No puedes caminar? Agarrándolo en Alice lo llevó junto con los demás a un comedor amplio. El lugar parecía un hotel que ofrecía comida, si bien eso no sería adecuadamente mencionar, el parecía era similar, aunque en ese lugar solo estaba una mesa y los miembros de la familia Astrea, incluyendo a su diosa, que le dio una gran sonrisa. Buenos días, Shiro, llegaste justo a tiempo para la comida. Con todas reunidas en ese lugar, Shiro se encontró desconcertado al estar sentado en la mesa. Incluso cuando estaba en la antigua base de la diosa, siempre comía rápido o no se encontraba con ellos, pero ahora con sus números al mínimo no supo qué pensar. Sin duda eres resistente, creí que despertarías en algunos días más. Lira con una cuchara en mano lo señaló mientras comía su sopa. Sin duda eres fuerte. Kaguya con su mano izquierda trató de comer, teniendo problemas al usar su brazo izquierdo. Gracias, supongo. Mirando el plato enfrente suyo dudó por un momento antes de comerlo. Para la sorpresa de la diosa que había preparado la comida, vio como una ligera sonrisa se formaba en el rostro de Shiro. El corazón de la diosa comenzó a agitarse más cuando vio que ahora disfrutaba comer. La comida estuvo deliciosa, pero tenemos que prepararnos para la noche. Lira, estirando sus brazos, comenzó a ver el lugar. Bueno, Shiro, ya que eres un nuevo aventurero, será adecuado que vayas al gremio y te informes. Astrea miró a su hija con sorpresa antes de aclararse la garganta. Antes de eso, Shiro, quiero preguntarte si estás de acuerdo en ser parte de esta familia. Sé que tu pasado como esclavo puede ser difícil olvidar, más cuando ahora eres parte de esta familia sin tu consentimiento. Yo quiero saber qué piensas. Todas las chicas miraron a su diosa al ser tan directo, pero luego desviaron la mirada en dirección de Shiro, que estaba terminando de comer un pedazo de carne. Para alguien que vivía con sobras y comida podrida en ciertos momentos, la carne fue un manjar dado por los cielos. Tragando la comida miró a la diosa, que lucía nerviosa. Con la mirada enfocada en la diosa pensó en qué decir. No la culpaba por salvarlo o que se sintiera incómodo por ser parte de un grupo. Incluso la vida de esclavo no era tan diferente a su vida anterior llena de asesinatos. Claro que en ese tiempo él comía lo suficiente como para pelear sin descanso. No me molestaría ser parte de tu familia, diosa Astrea, siempre y cuando usted esté de acuerdo en aceptar a un monstruo como yo. La sonrisa emocionada de Shiro fue malinterpretada por todas, cada una de ellas con teorías creciendo en su cabeza. Para Ryu, que se encontraba en silencio, sus palabras mostraban desprecio hacia su persona, tal vez por ser un elfo o tal vez por cómo le cortaron las orejas. Ella sin duda tenía pensamientos oscuros en ese momento, al creer que Shiro se sentía como una abominación para el mundo. Para Kaguya, que había vivido un tiempo como soldado, creyó a que se refería a sus manos manchadas de sangre. Ser un esclavo y soldado en poco tiempo lo hicieron pensar que él era algo monstruoso por sus acciones anteriores, no importando que se hubiera visto obligado a matar, o eso quería creer. Para Alice, creyó a que se refería a su condición de prisionero junto con las múltiples cicatrices que marcaban su cuerpo. Ella recordaba aún sus heridas y cómo a pesar de todo pronóstico logró levantarse. Pensó que el niño se veía algo asqueroso sin sus orejas, o tal vez por ser un elfo, ya que los elfos eran considerados orgullosos y testarudos. Claro que ese pensamiento solo era para ellos, ya que algunos humanos los veían como monstruos por no ser humanos, un simple eco racista que Shiro sufrió al perder sus orejas. Lira fue la que tuvo más confusión, no entendía por qué se llamaba un monstruo. A diferencia de los miembros de Evilus, Shiro era solo una víctima que necesitaba ayuda, y consideraba que un monstruo era extraño. Ya veo, la diosa se levantó de su asiento con una mirada calmada, un gesto que sus hijas no compartían hasta que abrazó a Shiro con cariño. Claro que te aceptas, Shiro, pero no te llames a ti mismo monstruo. Desde ahora serás parte de mi familia y mi primer hijo varón. La diosa, con el corazón agitado, no pudo aguantar ver el sufrimiento del sufrimiento. A sus ojos él solo era una víctima que necesitaba de su ayuda.
Gracias diosa, pero necesito respirar. Algo agitado Shiro trató de zafarse del agarre de la diosa, pero esta solo lo abrazó con más fuerza. Diosa necesita liberarlo o volver a dormir. Lira con una divertida sonrisa fue a ayudar al niño que tomaba botanadas de aire. Buena diosa, ya que ese tema está cubierto, necesitamos prepararnos para la noche. La diosa se acercó mientras miraba a su hijo. Escucha Shiro, nos encontramos ahora en un pueblo llamado Kadia. Este lugar ha estado abandonado por un tiempo y necesitamos limpiarlo antes de usarlo, así que me gustaría que vayas al gremio del pueblo y hables con la recepcionista. Dando un asentimiento, Shiro se preguntó si era conveniente mencionarle que estaba aún cansado y que sus piernas estaban tambaleantes. Diosa, por lo que vi está algo debilitado, sería bueno que Ryu lo acompañara y que compren algunas cosas. Alice había hablado cansada, tantas emociones que procesar y el primer día donde podrían dormir se estaba tornando agotador. Eso es una buena idea, ¿estás de acuerdo Ryu? La diosa miró a su hija que apoyando con la cabeza, bueno tomen un descanso y luego vayan al gremio, estoy segura que tú puedes irle adelantando algunas cosas. Está bien diosa, mirando los platos en la mesa, Ryu comenzó a limpiar la mesa recogiendo los platos y llevándolos a la cocina principal. Por cierto, Shiro, ¿te gustaría ver tus estadísticas? ¿Estadísticas? Sí, cada aventurero después de una aventura tiene que actualizar sus estados y así verán el progreso que llegaron a tener, además que algunas desarrollan habilidades en su aventura. Oh, eso es extraño, pero entiendo. Shiro siguió a la diosa a la sala principal donde se encontraba un juego de sillones secos de una tela que lucía polvorienta, pero aún así la diosa lo guió a los asientos donde él se sentó expectante. ¿Puedes quitarte la ropa? Cargando la cabeza y con una mirada sorprendida, él se quedó mirando a la diosa como si le hubiera dicho algo dramático. La mirada de Shiro desconcertó a la diosa que se rió divertida. Solo quítate la polera, para actualizar tu estado necesito ver tu espalda desnuda y sacar las estadísticas con esta hoja. Shiro podría estar confundido por cómo sacaban o actualizaban las estadísticas. Haciendo caso a las guías de la diosa, se quitó la polera recostándose en el sillón, aún confundido por cómo la famosa bendición de un dios se colocaba a los humanos. Sabía de forma tradicional las leyendas e historias de los dioses, más cuando entra en la guerra del Grial e investiga todas las historias posibles para descubrir al siervo enemigo y buscar una debilidad. Aún así, fue la primera vez que pensó en los dioses y sus familias. Estaba tan metido en su dolor que no llegó a pensar en el mundo y sus extrañezas. Solo cuando fue rescatado empezó a enterarse de la existencia de los dioses, por mucho que se negara a creer en estas afirmaciones, no tardando tanto en resignarse a seguir la corriente. Una vez recostado en la cama sintió como la diosa se sentaba a su lado con una hoja y aguja, mientras respiraba el polvo del sillón notó un tenue brillo resplandecer en su espalda. Era llamativo y hermoso en ese momento, pero no podía ver más ya que estaba de espaldas. Después de un tiempo la diosa colocó la hoja en su espalda, como si quisiera calcar una imagen. Pensó eso ya que podía sentir como su dedo se movía por su espalda. Cuando terminó ella le dijo que se vistiera. Con la ropa puesta se acomodó al lado de la diosa esperando alguna información, pero ella solo le entregó la hoja. Confundido hasta ese momento vio sorprendido como la hoja antes vacía, ahora mostraba información. Él no sabía leer, nunca tuvo la necesidad, apenas llegó a entender el idioma como un esclavo limitado a insultos y quejas. Con una mirada decaída se lo expandió a la diosa que se confundió por su aspecto. ¿Qué sucede Shiro? Tras unos segundos de vacilación soltó un suspiro. No sé leer. La respuesta hizo que la diosa ladeara la cabeza, hasta que recordó que era un esclavo y que tal vez nunca llegó a aprender. Oh, lo siento Shiro no sabía. Avergonzada agarró la hoja y se la dio a Shiro. Creo que Kaguya podría ayudarte a aprender a leer Shiro, pero te guiaré en la hoja. Con un dedo en la hoja mostró, este es tu nivel de aventurero, tu nombre y estas serían tus estadísticas. Nivel 1 nombre. Emiya Shiro fuerza. E0 resistencia. E0 destreza. E0 agilidad. E0 magia. E0 magia. Hechicería habilidad. Acechante nocturno, mientras se encuentra cazando un objetivo, logrará mezclarse en la oscuridad dando un camuflaje perfecto, solo funciona en la oscuridad. Chaleco antibalas, todos los proyectiles lanzados serán desviados, no afecta proyectiles mágicos ni objetos rocosos de tamaño superior al protegido. Corazón de cristal, mientras lucha por un deseo egoísta, su fuerza y velocidad aumentan cada vez que cae al suelo. Juramento bajo la luna, mientras la luna lo bendiga, su fuerza aumentará exponencialmente.
¿Qué dicen estas líneas? Shiro, mostrando algo de interés, vio los símbolos extraños extendidos en la hoja. Son habilidades, Shiro. Para ser alguien tan joven lograste despertar 4 habilidades, además de una magia extraña. Para serte sincero, nunca escuches de una magia llamada Magecraft. Sin embargo, Shiro sabía a lo que se refería con Magecraft, pero las habilidades estaban en otro idioma, impidiendo descubrir las habilidades que tenía. Diosa, ¿qué dice aquí? Con un dedo señalo la primera habilidad. Bueno, Shiro, para eso tendrás que esperar. Por el momento lleva esta hoja contigo al gremio, ellos te registrarán como aventurero. Cuando terminaron de hablar, Ryu se asomó por la entrada. Disculpe, diosa, pero estoy lista para ir al gremio. Con una sonrisa y enroscando el papel se lo entregó a Shiro. Espero que no se demoren mucho, tenemos mucho que limpiar antes de la noche. Lamento la tardanza, estaba sin ideas para continuar con esta mini aventura. Pero gracias a la música y una fumada, encontré una pequeña trama que afectará en el futuro, más cuando veremos el lado oscuro de Horario y el tráfico de esclavos. Si tienen alguna sugerencia con la trama me gustaría escucharla. Fin del capítulo 10.